Parece que Susana lo saludó como presidente Mau. Bueno, es Susana. Tal vez no era el mejor lugar para ir a dar un reportaje en el día de ayer. Había habido algunos periodistas, yo leí en Twitter, periodistas de muy distintos colores, que le estaban un poco reclamando, ¿no? Cómo puede ser que el día yo lo dije. Que un día así tan importante, con medidas tan importantes, las fuera a explicar a lo de Susana Jiménez. Pero bueno, ahí estaba el presidente. Bueno, ¿los dinosaurios estaban vivos? No, al final. Bueno, vamos a meternos en la discusión económica que venimos haciendo, como siempre, con dos visiones diferentes de la economía. Tenemos aquí con nosotros a Patricia Vallejos. Perdóname, Fernanda, que es economista. Y tenemos aquí con nosotros a Camilo Tiscornia, también economista. Los dos piensan diferente, así que vamos a tratar de hacer un debate ameno sobre esta cuestión. Arranque, bueno, Julia, muy bien. Que arranque Fernanda, entonces. Justo estaba viendo la foto de Patricia Bullrich ahí. Ay, qué feo lo que me dijiste. ¿Por qué? Por el nombre que me cambiaste. No, ya le empezás matando. ¿Qué tiene que ver Patricia? Filosa vino Fernanda Vallejo, lo cual me gusta, me gusta. Bien. Bueno, ¿cómo ves vos este anuncio de liberación del cepo, de evaluación, ajuste, cómo lo llamarías? Y la verdad con preocupación, sí, a ver, la liberación del cepo, entre comillas, el mal llamado cepo, el desmantelamiento, digamos, del sistema de controles cambiarios, podría ser la parte más bonita, digamos, de los anuncios y las medidas que se han hecho efectivas. El problema son los corolarios, ¿no? Y todo lo que viene atrás. Efectivamente, recién hacía un poco Roberto el raconto de cómo han venido evolucionando los precios previo a la efectivización de la medida y a partir de que ya se anunciara y los fabricantes y los comercializadores descontaran esta devaluación que se termina produciendo. Y ahora estamos viendo, y vamos a seguir viendo probablemente, segundos rebotes, digamos, otra ronda de suba de precios, de escalada de precios, con un precio central de la economía que permanece congelado, que son los salarios y las jubilaciones. Entonces, para mí es el principal punto de preocupación, porque vamos a ver una caída en el consumo a nivel agregado, inevitablemente, porque la gente tiene menos capacidad adquisitiva hoy por hoy para consumir, como vos bien decías, en un momento además sensible, porque estamos muy cerquita de la Navidad, de Año Nuevo, de las vacaciones, implica cierta incertidumbre para la familia de tener que revisar los planes que por ahí había hecho para acomodarlos a este nuevo esquema de precios que existen. ¿Había otra opción? Es decir, ¿se podía continuar la economía con el cepo como estaba colocado, con lo que estaba pasando? ¿Vos crees que así veníamos bien? Sí, por supuesto, se podía continuar con una administración del tipo de cambio de las características de las que se venía sosteniendo en los últimos años. Lo que no se puede en ese esquema, porque, a ver, acá hay que entender algo, las divisas, lo hemos dicho, parece una obviedad, una verdad de perogrullo, pero vale repetirlo, los dólares no los imprime el Banco Central, son un insumo finito, limitado, vital y fundamental para el funcionamiento de la economía, por otra parte, pero ¿no? En los países Pensemos del mundo que en general no faltan nuestra dólares. Industria, que es una gran generadora de empleo, no puede funcionar sin los dólares para sustentar, por ejemplo, la demanda de importaciones, ¿no? De los bienes que requiere. Entonces, vos no podés, con una cantidad finita del bien que sea, en este caso dólares, dejar que todo el mundo compre todo lo que quiera, que todo el mundo fugue todo lo que quiera, que todo el mundo remita afuera lo que quiera y además sustentar el crecimiento que necesita mantener la economía para seguir generando empleo, por lo menos a una tasa tal que te permita ir incorporando el crecimiento de la población económicamente activa para que la desocupación no crezca en la Argentina. Entonces, si vos me preguntás a mí, y esto un poco lo decía Julia ahí, tal vez sí tiene que ver con una cuestión ideológica. Yo creo que variables como el tipo de cambio, el déficit fiscal y otras cuestiones que se suelen tomar como preponderantes en alguna mirada económica, para mí son variables intermedias. Si yo tengo que definir una variable objetivo detrás de la cual se ordena toda una política económica, para mí esa variable es el empleo en primer lugar y los salarios, los ingresos de los argentinos. Entonces, en función de los objetivos primarios que vos tengas, naturalmente te vas a dar una política o te vas a dar otra. Esta política es muy coherente en la mirada de Macri. A ver, yo no tengo nada que criticar en este sentido porque además ellos lo han anticipado durante la campaña. No es que están haciendo algo que nos engañaron y ahora nos toman por sorpresa. ¿Está clara tu Pero posición? Los efectos no son buenos para la mayoría de los argentinos. Bueno, a ver qué opina Camilo. No, yo creo que la discusión justamente es en las políticas y en el medio en el que alcanzar los objetivos. Nadie va a estar en contra del objetivo de que haya
bajo desempleo. Yo no comparto lo que decías vos antes, que hay gente que puede estar a favor de que haya un desempleo alto o bajo salario. Nadie puede pretender eso. Pero porque yo lo he escuchado de... Pero no es un objetivo que nadie quiera. Nadie puede crear el desempleo... Una cosita, digo... Dejame hablar a mí ahora. Para que no quede instalado porque nos hemos cansado de escuchar públicamente a los empresarios, ninguna persona va a estar... públicamente que el problema en la Argentina son los salarios altos y que hay que bajarlos. Ordenemos el debate, por favor. Después que termine él, vos tenés tu posibilidad de contestar. Defendamos cada uno su posición, pero sin falsear terminar a él porque no lo pudimos escuchar todavía. Nadie va a estar en contra de que el desempleo sea bajo, ni nadie va a estar en contra de que la pobreza sea baja, por supuesto. Ahora, la realidad es que con el esquema de política económica que venía manteniendo el gobierno anterior, la pobreza era del 30%. El desempleo era bajo, fenómeno, puro empleo público, porque empleo privado no se crea hace 4 años. Y la pobreza es del 30%. Déjalo terminar, Fernández, estás en nuestra casa. Fernanda, no es así. No, esa es una actitud autoritaria. Perdón, Fernanda, te estoy pidiendo... La actitud autoritaria es mentir. Fernanda, el debate lo manejamos nosotros, ¿ok? A ver, te pido por favor. Entonces los empresarios están haciendo aportes para fantasmas, para que la FIP dibuje los cientos de miles de empleos formales que se crearon. Nosotros somos los conductores. Te pedimos, por favor, que nos hagas caso, porque si no, no podemos ordenar el debate. Bueno, nadie te está impidiendo hablar. Hablaste un montón. Superemos la salita de 5 para te aconsejo algo. Anotá todo lo que vos estés en contra de Camilo y después lo tirás cuando termine él. Pero dejémoslo terminar, porque si no... Entonces, nadie va a estar en contra de esos objetivos. Lo que ocurre es que la política que están implementando no llevaba esos objetivos. Y si se podían lograr y se pueden defender un desempleo bajo, es a costa de cosas que la gente común no ve, que es crecientes desequilibrios macroeconómicos. No había reservas en el Banco Central, atraso cambiario, la economía no crece, déficit fiscal galopante, inflación al 20 y pico %. Y todas las medidas que coincido con vos. La industria necesita divisas, los sectores productivos necesitan divisas, pero las divisas se estaban usando para que la gente se fuera de vacaciones al Caribe. Hay gente que se va a comprar ropa a Chile o cosas a Miami porque el dólar oficial estaba 9,60 más un 20%, es un disparate. Entonces, con esa política económica, claro, se llegó parchando todas las cosas, pero no es sostenible. Lamentablemente lo que hay que entender es que eso había que resolverlo. Entonces, hay que tratar de ver de qué modo se defiende lo que está bien, el alto nivel de empleo, clarísimo, hay que tratar de reducir la pobreza, todo lo que uno quiera, pero hay que corregir la situación macroeconómica, porque ese no es un boomerang. Uno puede hacer un montón de cosas que macroeconómicamente, si no se sostienen, es escribir con la mano y borrar con el codo. Ahora te pregunto, Camilo, con esta corrección, concretamente hay una transferencia de ingresos y hay gente que hoy se despertó siendo más pobre. Sí, pero te digo otra cosa. Han anunciado también que va a haber bajas de correcciones en la tabla del impuesto a las ganancias, con lo cual va a haber alguna compensación para algunos sectores. Han anunciado en otro tema que es complejo, que es el de las tarifas, que va a haber una tarifa social, con lo cual también se va a aislar a gente. Entonces, yo creo que lamentablemente va a haber una transición y va a haber un periodo en el cual cada vez que hay un salto del tipo de cambio, algunos precios aumentan, no tendrían por qué aumentar en el pleno de la devaluación, no tiene ningún sentido, pero va a haber seguramente algún cambio de precios, va a haber algún periodo de ajuste, pero que, insisto, viene de una situación que no era sostenible. O sea, pensemos que una factura de gas o de electricidad en algún lugar de la capital federal vale menos que un corte de pelo. Es un disparate. Entonces, estamos todos de acuerdo. Entonces digo, si vos tenés una satisfacción, un bienestar a costa de eso, algo que no va, como tampoco uno lo veía. Hay gente que se iba de viaje. Los subsidios a las familias no superan el cuarto, el 25% del total de los subsidios, el resto es para industrias y comercios. Cuando vos los quites va a haber una suba de precio, no es que se le regalaba la luz y el gas a tipos que yo no estoy en contra de un subsidio, para nada, de un subsidio adecuado. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos sumás un subsidio atrás del otro, no, vamos a subsidiar a este porque este no puede pagar esto, vamos a subsidiar a este otro, acabás con un desaguisado como el que pasa, por ejemplo, como estás tocando vos el tema de la energía, en donde tenés un precio que es de $2,50 para un productor si dirige al mercado interno. Le pagás $6 a Evo Morales el gas que trae de Bolivia y $15 el gas que viene en un barco gas licuado. Es un disparate. Y la gente no interpreta que la energía es cara y que tiene que ahorrarla. Entonces, cuando uno distorsiona tanto los precios, se generan comportamientos que no son convenientes y cierro la idea. Entonces, es antipático explicarle a la gente, mirá, lamentablemente la energía te va a costar más caro, hay cosas que te van a costar más caro, pero hay que entender que era ridículo que la energía en algunos lugares todavía valiera, más barato que un corte de pelo, es un disparate. Si vos tenés un desempleo, no sé, tomo el de Ferreres, de 7,3% y bajaste la deuda del 160% del PBI al 40% y si la tomás en dólares al 10%, quiere decir que no bajaste el desempleo pidiendo prestado, sino que al contrario, vos estuviste pagando deuda. ¿Cuál es la situación caótica? Yo te explico cuál es el problema. Vos eso lo fuiste haciendo, si bien bajaste el desendeudamiento, te quedaste sin reservas porque el gobierno anterior ha sido un gran pagador de deuda externa, ha pagado cash, cosa que no hace nadie,
Han pagado cash, descapitalizaron al Banco Central y al mismo tiempo agrandaron el déficit Disculpame, fiscal. no te quedaste sin reservas, hay 25.000 millones de dólares. 13.000. Porque hasta ayer los yuanes no servían y ahora sirven. 3.000. Digo, ¿no? 3.000 de los yuanes sirvieron en dólares, por eso. Entonces, ¿a costa de qué? Un déficit fiscal que fue aumentando tremendamente con una emisión monetaria que es 40% por año. Es decir, ¿cuál es el problema de la inflación? ¿Sabes cuál es el problema de la inflación? Que como al mismo tiempo no acompañaron con el tipo de cambio esa inflación, la Argentina se transformó cara en dólares, igual que en la convertibilidad. O sea, la política anterior del kirchnerismo, el final lo que ha hecho es lo mismo que el fin de la convertibilidad. Están defendiendo el atraso cambiario. Pero todos los candidatos decían que había que salir de esto. Bueno, sí. Macri decía que, Scioli hablaba de una cosa muy gradual. Miguel Bain lo decía claramente por otro lado. No han dicho pero lo digo, ¿es necesario subir el dólar un 45% y a la vez quitar las retenciones todo al mismo tiempo? Tomo lo mismo que decís vos, que dijiste antes. Vos tenés que subir en un contexto como este, tenés que poner el tipo de cambio en un lugar en el que la gente no crea que va a volver a subir. Porque si la gente cree que mañana va a subir, nadie va a vender dólares. ¿Y las retenciones? Las retenciones lo discutimos la vez pasada. Yo creo que forma parte de una estrategia que es dar una señal de que la Argentina va por el lado de la exportación. A mí grabar la exportación me parece una mala idea. Creo que si hay que compensar algún efecto inflacionario en el mercado interno, tendrá que ir por otro lado, subsidiar la demanda. Damos la palabra a Fernanda. Se portó mal, Fernanda, cuando arrancó. Vamos a ver si ahora se porta mejor. Pero no la vamos a poner en penitencia, porque sería muy feo. Espero que no. Al rincón, perdón. No, a ver, digo que hay una serie de falacias que están tan instaladas que la verdad exaspera un poco escucharlas a repetición tanto y tanto. Digo, algunas, porque es imposible responder. ¿Cuál te parece una falacia lo que dije? ¿No hay atraso cambiario para vos? Fiscal, y vos cuando le respondés a Roberto volvés a mezclar el déficit fiscal y la verdad que acá estamos hablando de una cuestión de dólares y no de pesos. Y en todo caso el déficit fiscal no es un problema, menos en una situación donde vos estás aplicando políticas contracíclicas, a menos que se tenga la presunción de que siempre el ajuste tiene que recaer sobre los sectores populares. Entonces, digo, ya estamos discutiendo en un terreno ideológico, pero no es un terreno objetivo de la economía. En todo caso es una cuestión de posicionamiento político y de los intereses que cada uno defiende. Digo, el problema que vos tenés con el déficit fiscal, en todo caso, es la escasez de divisas. No de ideología. Yo el déficit fiscal lo hago crecer todo lo que quiero, excepto que no tenga las divisas necesarias para financiar el crecimiento que fomenta ese gasto público expandido. Para decirlo con todas las letras. Los pesos no son un problema en la Argentina. El problema es la escasez de divisas y la discusión en todo caso es cómo se hace para que la Argentina tenga más divisas. ¿Esta política es la solución? Porque acá todo el mundo habla de competitividad. La verdad es que no. La verdad es que toda la evidencia empírica, toda la regularidad empírica que tenemos demuestra que una devaluación no genera mejora en las exportaciones, ni en la Argentina ni en la región. ¿Y en el 2002? Vos decís, ¿es una señal que vamos a un sendero exportador? No, la verdad que no, porque las exportaciones agropecuarias, que son el principal bien exportable de la Argentina, crecen al compás de la demanda. Y nosotros no somos formadores de precios, somos tomadores de precios. Digo, acá vamos a seguir vendiendo la soja, el trigo, el maíz y lo que fuere al mismo precio internacional que lo veníamos vendiendo antes, con la diferencia es que los agroexportadores van a ganar más en pesos porque esos dólares, esa misma cantidad de dólares que ingresa a la economía, ahora valen más porque les dieron una devaluación y además la quita de retenciones. Entonces, esa súper rentabilidad que se está transfiriendo a un sector que ya es súper rentable, en realidad la están pagando los laburantes, satisfaciendo el deseo de quién. Bueno, de los que pagan salarios y consideran que el salario es un costo, digo, lo han dicho todos los titulares de las grandes multinacionales del poder concentrado en la Argentina. El problema es que los salarios son muy altos. Tenemos que cerrar, y esto Fernanda. Es lo que están queriendo licuar. Le damos un minuto a cada uno, Camilo. Ay, ¿te empezás con él y ya? Bueno, pero que no queda otra, es así. ¿Vamos a así perder el tiempo? No, yo digo, hay que salir de la discusión de que si uno opina acá de algo o da un concepto tiene que ver con la ideología. Yo trato de hablar como economista, con lo que uno ha estudiado, no tiene que ver con la ideología. Cuando uno estudia economía hay una clara relación y está mostrada en toda la evidencia empírica que puede uno conocer entre déficit fiscal, inflación y atraso cambiario. No o sea, es cierto. Hay una correlación que no demuestra causalidad, sí, que pero, es distinto. Que sí, es muy distinto. es muy difícil demostrar la causalidad inversa. Es cierto que es siempre así porque tenemos muy... el ejemplo de Estados Unidos y otros donde la expansión monetaria ha sido justamente fenomenal. Y bueno, ¿ves? Entonces empieza, pero ahí... Nadie se opone. Es obvio que hay diferencia con Estados Unidos. Esa regularidad de la que vos hablás, en todo caso, es una regularidad más teórica que empírica. Jamás me opongo a la política contracíclica bien aplicada. Creo que los americanos han demostrado, desde el 2008 hasta adelante, lo que es aplicar bien la política contracíclica. En la Argentina estamos aplicando políticas fiscales expansivas cuando la economía crecía. O sea,
sea, con la soja en 600 bueno, dólares teníamos déficit fiscal. Claro. Eso también es una discusión ahora hay que hacer económica. política contracíclica. Cuando hay recesión, fenómeno, pero ya está Ha habido jugado grandes economistas teóricos que han promovido que justamente en los momentos de expansión es momento de pisar el acelerador para que la economía se expanda cada vez más rápido. Eso sería para otra discusión. En otros países latinoamericanos pero en este contexto de crisis también internacional, con la demanda externa planchada, con tus exportaciones cayendo y donde el mercado interno es tu principal sostén, la verdad que avanzar con políticas que lo que hacen es destruir tus pilares. Una preguntita muy cortita. No bueno. ¿Por qué en todo el mundo hay tan poca inflación y nosotros teníamos tanta inflación? Y porque el neoliberalismo es hegemónico a nivel global. Entonces en todos los países se aplican programas parecidos, tener programas de ajuste. Fíjate lo que está pasando en Europa. Tener baja inflación no es malo. Está lleno de países latinoamericanos con baja inflación y bajo desempleo. Tener inflación baja, la pregunta, ¿es necesariamente bueno? A ver, si los europeos están teniendo un desempleo del 10-11% que nunca lo tuvieron. Están congelados, yo preferiría tener inflación que desempleo del 11%. Estados Unidos tiene 2% de inflación y 5% de desempleo. ¿Qué te parece como combinación? Estados Unidos extraordinaria. La combinación que me parece es que si vos tenés 10 puntos de inflación y tenés tus salarios creciendo a 15, me quedo con ese esquema antes que con un esquema de 2 puntos de inflación. Vos tenés la inflación de 25 y los salarios no crecen. ¿Cuánto pensás que va a perder de poder adquisitivo el ciudadano argentino en el 2016? Yo no creo que pierdan tanto como estabas estimando vos en todo el año. No, yo di estimaciones de otros economistas. Tampoco las comparto. Yo creo, insisto, que es probable que para resolver el desaguisado que quedó de la gestión anterior haya que pagar un costo en el corto plazo. Espero que si la economía retoma el crecimiento, y en eso creo que coincidirás conmigo, que la clave es que la economía crezca, los salarios reales recuperarán y esperemos que esto sea un mal momento. Porque una economía creciendo, pero concentrando en manos de pocos, tampoco es un buen esquema para mí. Este año Latinoamérica cae cerca del 2, promedio 1,8 y Brasil cae 4,3. Nosotros creciendo 1,5 estamos mal. No, pero te voy a decir, no digo que estemos mal, pero 1,5. No, dijiste desaguisado, por eso. No por el crecimiento, el desaguisado del déficit fiscal, inflación de 25, o sea, tenemos pobreza de 30. Tenemos empleo 6 y pobreza de 30. Pobreza de 30, inflación de 25. La pobreza de 30 la contás vos. Yo no tengo la otra no existe, lo que usted dice no existe. La pobreza es 30% y las reservas del Banco Central cayendo, déficit fiscal galopante, inflación de 25%. Yo creo que eso es un desaguisado macroeconómico. Y si usás palabras como galopante, desaguisado, que queda re bien. Ahora, la verdad es que yo no vi que la gente estuviera desaguisada por la calle en los últimos meses. Y además una cosa, digo, incluso cuando fuera ese número mentiroso que no es, del 55 al 30... Digo, hubiera habido un avance importante. Quiero ver qué pasa cuando se vaya Macri. Por lo menos en estos pocos días que lleva de gobierno, lo que tenemos claro es que si había 30, ahora debe haber por lo menos 32 o 33. Creo que sería muy necio negar todo el avance que hubo desde el año 2002 hasta, te diría, el año 2007-2008. A partir del 2007-2008, después de la crisis internacional, hay un cambio estructural. La Argentina logró pilotear bastante bien. Creo que se aplicaron bien las políticas contracíclicas, incluida cierta depreciación del peso, pero lo que pasa es que después en el afán de la reelección y todo se despilfarró todo. Los resultados macroeconómicos del 2010-11 hasta ahora no son ni por casualidad del 2002 al 2007. Después de la caída del Lehman Brothers, Argentina fue uno de los 3 países que más bajó el desempleo y más bajó su deuda. ¿Sí? 100 y pico de países subieron su deuda y subieron su desempleo. Pero los países desarrollados que tuvieron la crisis, en otros latinoamericanos no les fue para nada mal, del 2010 al 14. Les quiero agradecer a todos mucho. Se portaron mal de cualquier manera los dos. No te hicieron el minuto, todo eso que vos planteaste. No cumplieron nada. Bonelli, pero eso habla de que son buenos invitados. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a ver ahora entonces las repercusiones políticas a partir de las medidas económicas anunciadas ayer. Porque entendemos que levantar el cepo, levantar los cepos, levantar aquellas trabas que están frenando hace muchos años la economía, va a ser el puntapié para poner la economía en un sendero de crecimiento. Que Argentina vuelva a la normalidad, que sea un solo tipo de cambio como existió desde el 2002 hasta el 2010, pero a mi juicio todavía estamos con un programa incompleto de acuerdo a los anuncios que escuchamos. Somos un país dependiente, en este caso, de energía del exterior, y lo absurdo es que dependemos de esa energía cuando el país tiene energía, y en lugar de estar atrayendo la inversión para poder transformar los recursos en reservas y las reservas en producción, estamos pagándole a empresas del exterior, sueldos a operarios del exterior, regalías a provincias del exterior, y después no lo pagamos porque no hay dólares en el Banco Central. Es que vamos camino a crecientemente la capacidad de los mercados, concretamente de los grandes sectores empresarios, de asignar recursos en la economía
en retirada del Estado. Lo que se va a provocar, de hecho, concretamente, es que el valor del dólar va a estar estrictamente definido por la oferta y demanda, tal como lo dijo Macri. La unificación del tipo de cambio. No se puede vivir en un país con tantos tipos de cambio diferentes. No es algo normal, común en el mundo. El kirchnerismo nos acostumbró a convivir con cosas raras que no hay en otros lugares del mundo. No hay cepo en otros lugares del mundo. Va a haber fluctuaciones en el tipo de cambio, pero va a haber un banco central con las herramientas suficientes como para comprar si cree que bajó demasiado o vender si cree que subió demasiado. El que quiere exportar va a exportar sin pedir permiso, el que quiere importar va a importar lo que quiere importar, el que quiere comprar dólares los va a poder comprar, el que los quiere vender los puede vender, nadie lo va a perseguir. Un ajuste casi de manual ortodoxo que lejos de reinsertarnos en el sendero del crecimiento, como planteó el flamante ministro de Economía, creo que nos va a enfrentar a una situación recesiva, porque es vuelta a esta vieja receta donde que el mercado defina el valor del dólar va a suponer de hecho una fuerte devaluación, con todas las implicancias que sabemos que esta decisión va a tener sobre los niveles de inflación, el traslado de inflación, sobre los salarios. ¿Lo que pasó ayer le huele a años 90 o es otra cosa? Tiene un aroma de lo que pasó en aquel entonces. Espero que no sea, no pague estas consecuencias los trabajadores. Bueno, hacemos el cierre del tema. Antes de irnos a la pausa, la opinión de Roberto. No, lo que decía, que lo escuché a Moyano y sabía que estaba en el informe, hay que estar muy atento a la reacción de los sindicatos frente a esto. Es decir, hay algunos sindicalistas, bastante te diría, que piensan que esto puede generar una baja del consumo, por lo tanto una baja del empleo, es decir, un crecimiento de la desocupación, y que por lo tanto van a perder sus bases, ellos perderían poder, obviamente, en el caso que haya un mayor desempleo. Es decir, el sindicato puede pelear salarios, paritarias, cuando el desempleo es bajo. Si el desempleo es alto, la gente agarra cualquier sueldo. Digo, hay que ver cómo se van posicionando. Moyano hoy es la primera vez que se corre un poquito y dice, esto tiene un aroma a los 90. ¿Sí? Me parece que ¿qué hacen los empresarios con sus precios? ¿Y qué hacen los sindicatos con los salarios? Va a tener mucho que ver. La inflación tiene que ver con la emisión, pero también tiene que ver con la relación de oferta y demanda, tiene que ver con la puja distributiva entre trabajadores y empresarios. Ese juego de trabajadores y empresarios ya empezó. Y también quería comentar que en este momento hay una movilización muy grande, nuevamente, para defender la ley de medios. Recordemos que la ley de medios salió con